El extraño. Sí, yo conozco muchas cosas extrañas y gente aún más, pero este extraño es especial. A lo que a mí me refiero por el extraño es un cuento publicado por H.P. Lovecraft un mayo de 1926. El extraño, o conocido también The Outsider en Others en inglés, ya más tarde verán por qué. Bueno, a continuación les contaré un poco de qué va este cuento. Básicamente tenemos a este hombre, el cual llamaremos el extraño, sin ningún motivo, simplemente por el título del cuento. Pero la verdad es que no sabemos ni su nombre, ni cómo luce, y mucho menos su edad. El cuento se basa principalmente en él. Este hombre parece estar encerrado en un castillo largo y alto, de piedra, muy importante. ¿Y qué pasa cuando la piedra entra en contacto con el agua? Y esto es uno de los puntos claves de la historia, ya que el castillo en el que está atrapado este hombre está cubierto por moho. Y la historia se basa en que este hombre trata de escapar de ese castillo, pero como todos esperamos, gracias al moho termina resbalando muchas veces. Al parecer este hombre tiene un instinto de resiliencia pura, por lo que sigue intentando, y tras muchas caídas en una de esas logra escapar. Lo que no se nos decía es que él vivía encerrado en un castillo, pero afuera estaba el mundo completamente normal, estaba la sociedad y todo eso. Y a la hora de salir llega a una especie de salón en donde está gente de clase alta, y al verlo todos se asustan, todos están como: oh my god, ¿quién será este tipo? ¿De dónde salió? ¿Por qué huele tan mal? Seguramente. Y como es de esperarse, la sociedad lo discrimina y lo tacha como un extraño. A esto me refería cuando decía que por eso se llama The Outsider and the Other. Entonces indaguemos un poco más en este cuento. Me gustaría compartir una reflexión que hice, y es que las personas, ya saben, nacemos con instinto, es biología pura. Es el instinto donde los bebés tienden a agarrar las cosas cuando le pones algo en la mano, y eso es más que nada un instinto de supervivencia. Y aquí es donde me gustaría introducir mi pregunta, que es lo siguiente: los personajes no son buenos o malos, sino individuos situados en un contexto específico que nos conducen a determinadas acciones que pueden ser correctas o incorrectas, independientemente de su voluntad. Indaguemos en esto: ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? La gran pregunta de la sociedad, ¿no? Que como sabemos, la mayoría de las cosas son muy subjetivas, si no es que todas, porque cada persona es un universo, cada persona entiende las cosas como le da la gana. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, mencionar que todo lo que me refiera como bueno o malo no lo diré de esa forma, sino como bueno o malo según la sociedad, si es que me entienden. Si bien muchas acciones son objetivas, estamos conscientes que estamos en una sociedad en la cual nos inculca desde pequeños qué es lo bueno y qué es lo malo para ella. Sin embargo, si se supone que desde pequeños nos inculcan esto, ¿por qué sigue habiendo gente que comete actos atroces si se supone que está mal? Y aquí es donde me gustaría meter el contexto, y es donde nos redirigimos a la pregunta. Se responde de una manera muy sencilla. Aproximadamente el 95% de las acciones que hacemos diariamente tienen que ver con nuestro contexto, dónde nos criamos, con quién crecimos, con quién nos juntamos. Todo eso es a lo que llamamos el contexto social, incluso nuestra cultura y el país, además de las costumbres que nos arraigaron desde pequeños. ¿Cuántos de ustedes no han ido a una casa ajena de algún amigo, de algún familiar, y han hecho cosas que no estás acostumbrada simplemente a hacer? Sin embargo, para esas personas es completamente normal, y también es completamente válido, ya que es su contexto. Ahora me gustaría volver al principio en el que decía que la verdad los humanos actuamos por instinto, y en parte es cierto, tenemos varias acciones que las hacemos por instinto puro, pero si en realidad el 100% de las veces nosotros actuáramos mediante nuestro instinto, las cosas serían bastante diferentes. Distintas personas en situaciones iguales van a actuar de manera distinta. ¿Y por qué es esto? Pues porque ellos se criaron bajo un contexto diferente. Un ejemplo muy gracioso de esto es sobre los choques. Yo creo que muchos aquí han visto videos en YouTube sobre taxistas chocando y que se bajan a pelear, y por otro lado están en países primermundistas, ya sea Suecia, Italia. En todos esos países, cuando chocan, pues la verdad es que la gente está muy calmada, y ninguno de los dos tiene la culpa de ser así, simplemente se crearon bajo ese contexto. Si a X persona de cualquier lado le inculca los buenos hábitos, cuando crecerá será una buena persona. Y aquí es donde me gustaría meter una frase mía: no se puede juzgar a una persona como buena o mala, ya que ella no eligió el contexto en el que sería criada. Muchas de las personas que son tachadas de malas por la sociedad fueron creadas en ambientes violentos, de tristeza, pobreza. Sin embargo, esto no es una regla, ya que si creyéramos que esto es una regla, estaríamos cayendo en clasismo. No por el simple hecho de estar en una familia de escasos recursos o en un ambiente de violencia significa que voy a ser una mala persona. Sin embargo, te puedes ver bastante influenciado, pero tu actitud siempre va a depender de ti. Y ahora, volviendo un poco al cuento, a mi parecer H.P. Lovecraft incluyó varios mensajes de su vida cotidiana en este cuento. Como dice la chaviza, se proyecta. Y cuando te pones a analizar de manera, podría decirse, rebuscada, tal vez, puedes encontrar algunas críticas a la sociedad que nos rodea. Tal es el caso de la marginación. Desafortunadamente, a nosotros nos tocó vivir una época de guerra, ya no solo por razones políticas, sino también incluso por razones sociales. En el siglo pasado nos tocó vivir una gran pelea entre las personas, y a lo que me refiero es a la orientación sexual. Vivimos como estas personas, simplemente por el hecho de gustarle algo distinto a los demás, fueron marginados por mucho tiempo, incluso hasta la actualidad, que la verdad es algo bastante triste. Y se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con el cuento? Y es que si recuerdan, les mencioné que el extraño, a la hora de llegar junto con los de clase alta, pues los de clase alta se extrañaron, e incluso mencioné que los llegaron a marginar, simplemente por el hecho
de no ser iguales a ellos. Y esto estuvo y está presente mucho en nuestra sociedad, desafortunadamente, ya sea por ideas sociopolíticas, orientación, género y gustos en general. Sin dar más vueltas, el bullying es justo eso. El bullying, ¿por qué está en las escuelas? Porque alguien es diferente. Entonces, por esa parte tenemos cubierto esto. Ahora también hablando un poco de la sociedad. ¿Se acuerdan que les dije que el extraño intentaba escalar pero se caía demasiadas veces? Bueno, esto lo interpreté como un aviso de la sociedad. La sociedad trata de denigrar al diferente, trata de empujarlo hacia abajo, trata de que jamás lo veamos. Un ejemplo de esto pueden ser los casos de asesinatos hacia periodistas en México. De acuerdo a SDP Noticias, el 12 de mayo del presente año, o sea, hace poco, la cifra de periodistas asesinados en México se elevó a 11, tras la muerte de Yesenia Mollideno y Sheila Johan. Y ahora, suponiendo que el gobierno es la sociedad y estos periodistas son el extraño, los están censurando, no les están dejando dar sus ideales y no están dejando hacer un bien común solo para proteger sus espaldas. Y bueno, pongamos de fin a esto. Mientras hacía el guión de este video, estaba viendo que había escrito una reflexión en un documento de una tarea. Y bien, me gustaría compartírselos porque siento que es algo muy importante. En el cuento jamás se nos menciona cómo el extraño llegó a esa torre. Y ya que estamos hablando tanto de la sociedad, bueno, otra vez lo voy a meter. Si bien desde pequeños nos enseñan el concepto de qué es una sociedad y qué es una comunidad en la que absolutamente cualquier ser humano pertenece a ella, ¿cómo se supone que llegas a ella? Yo me quiero inscribir a un curso de baile, yo voy y me inscribo, pero yo jamás firmé nada para pertenecer a la sociedad. Es como que simplemente por el hecho de existir ya estás ahí. Y es lo mismo con el extraño. Nadie sabe por qué está ahí, nadie sabe tampoco qué hace ahí, simplemente se resigna a estar ahí. Y en esta sociedad existe algún tipo de jerarquía en el cual las personas eligen a quién denigrar y a quién no, por diversos motivos. Al final, todo lo que mencionamos en este video se resume en una simple palabra: el contexto, que fue un punto que tocamos hace poco. Y la verdad es que aquí se crea un dilema muy grande. De verdad, las personas dependen del contexto. También, y un pequeño paréntesis, a propósito de eso también nos redirige a la pregunta del principio. Y les quiero recordar la pregunta: los personajes no son buenos o malos, y no individuos situados en un contexto específico que los conduce a determinadas acciones que pueden ser correctas o incorrectas, independientemente de su voluntad. En mi opinión personal, yo pienso que esto es cierto. Ya hablamos de la subjetividad y todo eso. Y también hay mis argumentos sobre por qué creo que las personas sí basan su personalidad de acuerdo a su contexto. Para concluir, me gustaría dar una pequeña reflexión. Me gustaría inculcarles que siempre vean más allá de lo que cualquier persona trate de decirnos que debemos de ver. En nuestro día a día hay muchos mensajes escondidos que siempre pasamos por alto. Así que los invito a siempre analizar todo y a crear su punto de vista. En este mundo no hay decisiones correctas o incorrectas, simplemente hay consecuencias. Entonces no te preocupes por decir algo sin sentido, porque si para ti tiene sentido, es muy válido. Muchas gracias por su atención y lean El extraño y ya me cuentan después qué tal les pareció. Eso sería todo y nos vemos en otra. Bye bye. A pesar de todos tus errores, me parece que hiciste un muy buen trabajo. Pues muchas gracias, la verdad, Sí, me gustó cómo quedó. ¿Tú crees que nos vayan a poner 10? Espero que sí. Sinceramente, espero que sí.